Señores miembros de este honorable Tribunal Constitucional, muy buenos días. Es un verdadero honor para mí encontrarme presente en este Tribunal Constitucional para defender la constitucionalidad de la Ley 32.107. Asisto en condición de abogado amicus curiae en representación de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, ADOGE. Tenemos un problema que hay que resolver y ese problema que ha generado interpretaciones, opiniones, ideas, es el que nos plantea el artículo primero de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Este artículo comienza diciendo que estos crímenes de guerra o de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. Ese es el quid del asunto. Quienes no son amigos del principio de legalidad entienden que no interpretan, la interpretación es un procedimiento racional epistemológicamente determinado, eso es algo distinto. La opinión, en cambio, es, como decía Parménides, doxa, no es interpretación. Quienes entienden este acápite del artículo primero como que la imprescriptibilidad opera desde el momento en la entrada en vigencia de una norma para adelante, lo mismo puede suceder para atrás. Nos preguntamos si eso efectivamente es cierto. Y por eso entonces es que se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 32.107. ¿Es constitucional esta ley? Vamos a plantear esta hipótesis. Por supuesto que para nosotros es constitucional. Vamos a demostrarlo. Para ello ofrecemos las siguientes premisas. En primer lugar, señorías, excelencias, la premisa de la adhesión del Perú al Estatuto y a la Convención de aplicación en el tiempo. Todos sabemos, y esto se ha repetido en varias ocasiones, las Fuerzas Armadas entraron en acción tomando el control de la seguridad de algunas zonas del país en 1983 por mandato del Supremo Gobierno de aquel entonces. Desde ese momento hasta el año 2001, cuando se dicta la resolución legislativa 27517 del 29 de septiembre, pasa mucho tiempo. En ese momento, el Perú se adhiere al Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma va a tener vigencia desde ese momento para adelante, no para atrás. Y lo propio sucede con la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. El Perú se adhiere con la reserva a la que se ha referido el doctor Abanto, mediante la resolución legislativa 27998 del 12 de junio del año 2003, y su vigencia, excelencias, es desde ese momento para adelante, no para atrás. Pero no basta decirlo, porque alguien podría decir, pero mi interpretación es que sí se puede aplicar para atrás. Bueno, presento aquí ante ustedes este horizonte temporal de sucesos jurídicos sociales sustentado en la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale y en la teoría dialéctica del derecho. El derecho es un producto histórico, culturalmente determinado, es un producto social, histórico, culturalmente determinado. Como tal, entonces, en la línea de sucesión del tiempo, es decir, de la historia, el pasado va generando condiciones materiales de vida que son en las que se desenvuelven los seres humanos. Y a partir de ello se genera un derecho actual. Ese derecho va a regular todos los condicionamientos que vengan para adelante, porque esa es la línea natural del proceso histórico. La historia avanza hacia el futuro, no hacia el pasado. El derecho que se genera para regular lo que viene a ser un futuro posible y probable, que es lo que nosotros esperamos. El derecho actual determina lo que se venga por delante. ¿Podemos cambiar el futuro? Es probable que sí. ¿Podemos cambiar el pasado? No, hasta físicamente es imposible, excelencias. Ninguno de los aquí presentes podemos cambiar lo que ha sucedido hace solamente una hora, mucho menos lo que pasó el año pasado o hace 40 o 50. Pretender hacernos creer que un derecho actual puede regular el pasado es un imposible físico, es un imposible jurídico, es un imposible histórico. Yo escucho la palabra católica
y a veces parece que se la utiliza sin respeto, como si fuera una etiqueta. Yo quiero ser católico porque lo soy. Y quiero recordar católicamente que inclusive este principio se encuentra en las Sagradas Escrituras. En Romanos 4:15 dice el escritor novotestamentario: Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. El principio de legalidad presente aquí en el texto bíblico. Eso es ser católico. Y ese principio de legalidad, señorías, para ir terminando, no es simple y llanamente una idea más. Fue introducida por Anselm von Feuerbach poco después de la Revolución Francesa, a inicios del siglo XIX, justamente para combatir los abusos que el sistema de administración de justicia cometían durante la Edad Media, cuando el inquisidor determinaba qué cosa era delito bajo su interpretación o entendimiento. Feuerbach, como von Liszt y von Belling en adelante, dijeron: esto no puede ser así en un Estado de derecho. Y entonces instituyeron el principio de legalidad. El principio de legalidad, excelencias, como ustedes lo saben, es la piedra angular sobre la que se construye el Estado de Derecho. Sin principio de legalidad no existe Estado de Derecho. Y esta es una norma ius cogens que no admite interpretación en contra de acuerdo a los instrumentos internacionales. Y de él se deriva precisamente el principio de irretroactividad que está recogido en el artículo 103 de la Constitución, que todos conocemos. Una ley rige desde el momento en el que se publica para adelante, jamás para atrás. Y esto es tan cierto que esa es la razón por la cual, en una entrevista que le hicieron al profesor César San Martín, reconocido académico en el Perú, a la sazón magistrado de la Corte Suprema del Perú, dijo él, hablando sobre la sentencia del señor Alberto Fujimori, que en paz descanse, que Fujimori no había sido condenado por crímenes de lesa humanidad porque en el Perú no existen crímenes de lesa humanidad tipificados. Principio de legalidad nuevamente. Está en radioprogramas, así que eso es de dominio público. En consecuencia, bajo estas premisas es de tener en consideración la aplicación del principio de identidad entre la ley y la Constitución. Fíjense ustedes, la ley 32.107, en buena cuenta, en su artículo 5, desarrolla en concreto lo que la Constitución dice en abstracto en el artículo 2, inciso 24, literal D, donde se plasma positivamente el principio de legalidad. Y en este cuadro quiero hacer esa comparación. Es cuestión de leer simple y llanamente, fíjense ustedes, artículo 5 de la ley cuestionada. Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002. ¿Qué dice el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución? Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Mientras la Constitución lo dice en abstracto, la ley cuestionada lo dice en concreto. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Si más bien por el contrario encontramos que ese artículo 5 viene a ser la aplicación concreta de lo que en abstracto dice la Constitución. Es decir, por principio de identidad lógico, tenemos una norma que es perfectamente derivada de la Constitución. En consecuencia, para terminar, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La única conclusión, o las únicas conclusiones a las que podríamos arribar, es que en los años 80 y 90 regían dos ordenamientos o dos códigos penales, el de 1924 hasta abril de 1991 y desde abril de 1991 en adelante el actual Código Penal. Ninguno de ellos han tipificado jamás ninguna forma delictiva que sea calificada con el nombre juris de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se puede en consecuencia pretender perseguir a personas que por hechos que no estaban tipificados como delitos, violando el principio de legalidad, se les mantiene todavía en juicio? No se puede. Y esto tan no se puede, concluyo, porque el propio artículo 29, inciso 1 del Estatuto de Roma, como el artículo 28 de la Convención de Viena,
Los dos señalan, precisamente recogiendo el principio de legalidad y el principio de irretroactividad. Cuando se leen normas ius cogens, parece que no se leen estos dos artículos. Solamente cabe en consecuencia una sola conclusión, una conclusión final, porque estas conclusiones son notoriamente constitucionales y convencionales. La ley 32.107 es absoluta y perfectamente constitucional e incluso convencional, máxime si prescribe en concreto lo que en abstracto señala la Constitución Política del Perú. Por estas razones, presentamos a ustedes estas consideraciones jurídicas a efectos de que puedan ser considerados por la ilustre sala. Muchas gracias. Muchas gracias.